Vamos a hablar primero, cuando se habla de nutrición preventiva, tenemos que hablar primero de lo que es promoción y prevención. Con la nutrición efectiva o alimentación efectiva podemos promover un crecimiento y un desarrollo adecuado en el niño y podemos prevenir lo que son las enfermedades que tenemos tanto ahora en estos días, como es la desnutrición, la obesidad, desórdenes inflamatorios y autoinmunes, cáncer, enfermedades degenerativas. No solamente ahora la nutrición se basa en desnutrición y obesidad. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir mediante la nutrición. Mientras mejor nos nutrimos, mejor va a ser nuestro futuro y el futuro de nuestros niños. La próxima. Para hablar de nutrición preventiva, necesariamente hay que hablar de lactancia materna. Es el gold estándar de lo que es una nutrición efectiva que puede prevenir o no algunas alteraciones en la adultez. Lamentablemente, cada vez menos las madres quieren lactar y yo creo que los pediatras tenemos un punto muy importante en ese sentido, de que tenemos que promover lo que es la lactancia materna. La OMS asegura que la leche materna como alimento único es suficiente y seguro y garantiza el crecimiento y desarrollo adecuado en los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva. Actualmente la OMS, la OPS, la UNICEF recomiendan desde exclusivo hasta los 6 meses de edad, de 6 a 12 meses con alimentación complementaria y hasta los 2 años ellos hablan de una alimentación modificada del adulto, hasta los 2 años de edad. Siempre y cuando, porque tenemos casos en los que la lactancia materna lamentablemente no puede darse y algunas enfermedades o un niño que no va adecuado en crecimiento y desarrollo con la lactancia materna, pero son casos aislados y debemos seguir instruyendo lo que es la lactancia materna. Seguimos. Tenemos muchos beneficios de la lactancia materna, que hay muchas personas que son arduos defensores de la lactancia materna, y tenemos beneficios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos lo que es crecimiento y maduración del sistema gastrointestinal. Ustedes saben que todo va a depender de la alimentación inicial del niño, ya si se alimenta de forma exclusiva con lactancia materna o si usa fórmulas infantiles, va a tener un desarrollo del sistema gastrointestinal totalmente diferente. Vamos a tener también la modificación o modulación de la flora intestinal. Los niños alimentados a lactancia materna tienen una flora intestinal diferente a lo que son los niños alimentados a fórmula. Las fórmulas infantiles han tratado de copiar y copiar lo que es la leche materna, pero no van a poder copiarla. La leche materna es un instrumento, una célula viva y ellos no van a poder copiar esa parte. Entonces, dependiendo de cuál alimentación le demos al principio al lactante, vamos a tener o no una flora intestinal diferente a la que normalmente tiene el niño con lactancia materna o con las fórmulas infantiles. Vamos a ver un fomento o un aumento de lo que es la mineralización ósea y vamos a ver que disminuyen tanto las enfermedades más frecuentes por debajo de los 5 años, que son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias altas. A mediano plazo vamos a ver que va a haber promoción y crecimiento adecuado en la composición corporal. Vamos a ver adquisición de habilidades motoras. El niño que se alimenta al seno tiene más habilidades motoras que el niño que se alimenta en un biberón o en una botella. Vamos a ver prevención de enfermedades y ya a largo plazo vamos a ver prevención de enfermedades crónicas prevenibles, aquellas enfermedades que nosotros podemos modificar por medio de la alimentación. Ahora vemos, por ejemplo, obesidad, vemos el síndrome metabólico, hipertensión en niños que antes no lo veíamos y ahora la incidencia es un poquito mayor. Vemos también lo que es pacientes con alteraciones de lípidos, vemos dislipidemia, niños pequeñitos, y todo eso depende de la lactancia materna. Si damos lactancia materna, eso no va a aparecer. Seguimos. Hay aspectos críticos en los primeros años de vida y todo esto va a depender del tipo de alimentación y del tipo de nutrición que nosotros le demos a nuestros niños. Vamos a ver que va a haber trofismo y maduración del sistema nervioso, trofismo y maduración de lo que es el sistema inmune, establecimiento de la microflora intestinal saludable, que va a permitir que nuestros niños tengan menores incidencias de las enfermedades que ya les mencioné. Va a haber una tolerancia oral, se habla mucho de lo que es la tolerancia oral, y no es más que
si tenemos lactancia materna, al introducir alimentación complementaria, nuestros niños van a tener menos reacciones adversas con la introducción de los alimentos. Y vamos a tener lo que es un crecimiento y un desarrollo saludable del esqueleto, es decir, una buena masa ósea. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir un déficit de cualquier micronutriente que tengamos? Hay muchos factores que influyen, desde factores socioculturales, factores económicos, factores relacionados con el ejercicio. Básicamente lo del ejercicio por el aumento no de la masa ósea. Ustedes saben que nosotros, lamentablemente, por la situación que hay de delincuencia, estamos haciendo menos ejercicio que antes. Ya no salimos al parque, ya no salimos a caminar. Entonces, lamentablemente, nuestra masa ósea y la masa ósea de nuestros niños ha disminuido un poquito. Los factores emocionales, factores genéticos, todo tiene que ver con la genética, pero lo más importante es el factor nutricional. El factor nutricional tiene un fuerte efecto sobre lo que es crecimiento y desarrollo y prevención de enfermedades. Seguimos. Nosotros tenemos unos nutrientes condicionantes en nuestra nutrición, que si la aplicamos desde el primer día, vamos a tener niños saludables y adultos saludables. Los nutrientes condicionantes están que demos una energía suficiente y adecuada, ni más ni menos, sino la que necesita el lactante o el niño. Proteínas de calidad y cantidad adecuada. Muchas veces nuestros padres creen que dan una proteína de buena calidad y realmente no la están dando. Unos ácidos grasos con perfil y proporción adecuada, es decir, menos ácidos grasos saturados o poliinsaturados y más ácidos grasos esenciales, que son primordiales en los primeros años de vida. Y si no, aquí tenemos varios perinatólogos y saben que sí, que son esenciales para el desarrollo neurocerebral y de las neuronas, y cognitivo, visual, auditivo. Entonces es importante la proporción y el perfil de ácido graso. Y claro, de lo que vamos a hablar hoy, que son de los micronutrientes, que algunas veces nos olvidamos un poquito de ellos, pero son sumamente importantes porque están en todo lo que tiene que ver con el metabolismo interno de nosotros. Entonces, por eso vamos a hablar de esos. Siguiente. Y vamos a hablar del principal, que es el hierro. Todos sabemos la deficiencia de hierro que hay a nivel mundial y se estima que esta deficiencia es la deficiencia nutricional